Dios y Patria, buenos días. Soy el patrullero Fabiano Hernández, el cual voy a realizar un taller de métodos para la recolección de información, en el cual eh, hay un cuestionario. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿qué es una estadística? Una estadística, pues, una ciencia, sirve para poder recopilar y organizar y interpretar cualquier tipo de información que sirva para hablar sobre un tema específico. Pues es una de las preguntas. La otra, ¿qué es una población? Es un conjunto de elementos que posee unas características específicas en el proceso de investigación a la cual se corresponde, sobre el cual se va a hacer la investigación. Así muy de pronto, muy ¿qué? Pues la otra es, ¿qué es una muestra? Otra pregunta, ¿qué es una muestra? Pues una muestra es donde se recogen todas las muestras más relevantes sobre la misma. Esta muestra se le da un nombre técnico, que es un muestreo. ¿Qué es una variable? Es un análisis de un estudio estadístico. Estas variables se pueden dar en los casos puntuales. Una de ellas es la variable cuantitativa. Bueno, que son todos los datos que se recolectan y se clasifican cuantitativamente para saber si los valores de las variables se pueden partir o no. Y la segunda es la cualitativa, que clasifica las cualidades de los elementos más relevantes de la población. ¿Qué son medidas de tendencia central? Y explique cada una. Bueno, las medidas de tendencia central, estas se utilizan para resumir con un solo número algún dato específico. Estas se dividen en tres. Media aritmética. Bueno, con esa se obtiene que todos los números o que se arrojen en el estudio estén balanceados equitativamente. La mediana se encarga de buscar qué números que encuentren en el centro de un conjunto de números se encuentren ordenados, que estén en una orden cronológicamente. ¿Qué es moda? Es encontrar los datos que se repiten. Es encontrar unos datos que se repiten de pronto y ordenarlos. ¿Qué son medidas de dispersión? Explique. Bueno, las medidas de dispersión, estas nos informan por medio de los números y las diferencias de una variable se encuentran muy alejadas de la media. Cuanto sea mayor y el valor mayor será la variable. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? ¿Cómo debe estar constituida? ¿Y cómo debe estar constituida? Bueno, pues es una herramienta que nos permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente, y estas están constituidas por un orden de menor a mayor, Las diferentes valores que tiene la variable en el conjunto de datos tiene que estar elaboradas por frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas. ¿Qué es un cuadro estadístico y sus partes? Bueno, un cuadro estadístico y sus partes esenciales. Bueno, es la información que se tiene que arreglar y organizar en filas y columnas. Sus partes esenciales son 8, partes esenciales que tiene que tener ese cuadro estadístico y sus partes esenciales. Entre esos 8 pues voy a nombrar algunos, no los voy a nombrar todos. Por ejemplo, está el número de cuadro, el título, el concepto, el encabezamiento, la fuente. Esos son algunos, son 8 de esos. ¿Qué es la recolección de datos? Bueno, la recolección de datos es la etapa de análisis de la información. Pues esta depende de los datos recolectados que sirvan para un determinado tema.
de la investigación. ¿Qué y cuáles son las fuentes de información? Bueno, las fuentes de información, son diferentes tipos de documentos que contienen datos útiles para la información. Así muy sencillamente, las fuentes de información se dividen en fuentes de información internas, primarias y secundarias, y fuentes de información externas, que son las primarias. ¿Qué es la observación? Es una técnica muy útil a la hora de analizar los procesos de investigación, y este se encarga de observar de manera detallada, sobre la información, qué cosas relevantes hay, qué se puede implementar o qué se puede desarrollar sobre la investigación, que nos ayude a esclarecer y a tener una mayor información. ¿Qué es la documentación? Bueno, la documentación es una recopilación de datos básicos. Estas incluyen estudios en donde se analizan datos e hipótesis de carácter cuantitativo. Eso es una cuantitativo. ¿Qué es una entrevista? Bueno, una entrevista es un intercambio de ideas entre una o más personas, y su principal objetivo pues es recolectar información, la máxima información que se pueda sobre lo que se está investigando, sea de carácter personal o no. ¿En qué consiste un cuestionario? Bueno, el cuestionario es un tipo de preguntas donde ¿qué se finaliza o qué? Pues para obtener información sobre el problema o la investigación que se lleva a cabo. Y eso es de pronto lo del cuestionario. Hay unas preguntas que son abiertas, es unas respuestas que posteriormente serán evaluadas y clasificadas, y otras preguntas que son cerradas. Igualmente durante el taller realiza un ejercicio estadístico en el cual se verifica y se organizan, como dice, de pronto las que están más repetidas y las que no están repetidas en un cuadro, se analizan, verifican cronológicamente. Igualmente pues ahí está donde dice que encuentre los límites reales, donde se puede evidenciar, se puede verificar que empiezan a sacar los límites según ancho o amplitud. En este caso es el de 8, como se determinó el punto, y ahí respectivamente va aumentando sobre la investigación, y así sucesivamente. Con estos datos o con estos procesos para recolectar la información se podrá realizar un excelente trabajo. Muchas gracias, muy amable. Dios y patria.